Te alabamos, oh Dios, Padre Celestial, en esta mañana. Te damos toda la honra y la gloria que solamente tú mereces, Padre. Bendito, alabado sea tu santo nombre, Señor, en esta mañana. Gracias, Dios, por permitirnos un día más. Gracias porque en este día que nace, en este silencio, Señor, venimos a pedirte paz, sabiduría, fuerza, fortaleza, Señor, para iniciar nuestro día, Padre de la gloria. Oramos para que tu Espíritu Santo sea nuestra guía, nuestra mejor compañía, para que tu Espíritu Santo ilumine nuestro sendero todos los días, Dios. Gracias por este regalo precioso, Señor. Gracias por tu amor y por tus misericordias que todos los días se renuevan. Gracias, Dios de la gloria, porque no podemos negar que es por tu amor que todo lo que pasa es posible, todo lo que vivimos es posible, Señor. Ayúdanos a entenderte, a entender tu palabra y a ser instrumentos útiles en tus manos, Señor. Permite que este tiempo sea un tiempo de bendición, donde podamos aprender de tu palabra y ponerla en práctica. En el santo nombre de Cristo Jesús te oramos. Amén y amén. Buenos días, que el Señor me los bendiga. Espero que hayan amanecido súper bien y que el Señor me les pueda dar un feliz día y una feliz semana. Y hoy estamos con nuestro devocional y vamos a ir a una palabra que el Señor nos tiene en el Evangelio de Mateo. Y la palabra dice así: Entonces fue Pedro y le preguntó a Jesús: Señor, ¿cuántas veces deberé perdonar a mi hermano si me hace algo malo? ¿Hasta 7? Y Jesús le contestó: No te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Por eso sucede en el reino de los cielos como con un rey que quiso hacer cuentas con sus funcionarios. Estaba comenzando a hacerlas cuando le presentaron a uno que debía muchos millones. Como aquel funcionario no tenía con qué pagar, el rey ordenó que lo vendieran como esclavo, junto con su esposa, sus hijos y todo lo que tenía, para que quedara pagada la deuda. El funcionario se arrodilló delante del rey y le rogó: Tenga usted paciencia conmigo y se lo pagaré todo. Y el rey tuvo compasión de él, así que le perdonó la deuda y lo puso en libertad. Pero al salir, aquel funcionario se encontró con un compañero suyo que le debía una pequeña cantidad. Lo agarró del cuello y comenzó a estrangularlo, diciéndole: Págame lo que me debes. El compañero, arrodillándose delante de él, le rogó: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso, sino que lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara la deuda. Esto dolió mucho a los otros funcionarios, que fueron a contarle al rey todo lo sucedido. Entonces el rey lo mandó a llamar y le dijo: Malvado, yo te perdoné toda aquella deuda porque tú me lo rogaste. Pues tú también debiste haber tenido compasión de tu compañero, del mismo modo que yo tuve compasión de ti. Y tanto se enojó el rey que ordenó castigarlo hasta que pagara todo lo que debía. Jesús añadió: Así hará también con ustedes mi Padre Celestial, si cada uno de ustedes no perdona de corazón a su hermano. Amén. Bueno, esta es nuestra palabra de hoy. Y en el contexto de esta conversación entre Pedro y Jesús, resulta de que Jesús les estaba explicando a ellos cómo debían de manejar una situación con un hermano que los ofendiera. Y les había enseñado que hablaran antes que nada con él a solas para que pudieran ganar a su hermano. En otras palabras, que trataran de hacerle caer al otro en cuenta de su falta. Bueno, entonces Pedro se quedó como intrigado con aquello que Jesús les había enseñado y ahora le hace Pedro esta pregunta a Jesús. O sea, ¿cuántas veces deberé de perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Pregunta Pedro.
O sea, detrás de esa pregunta yo siento como un deseo de escuchar que todo debe tener un límite. Y por eso dice, ¿hasta 7? Yo pienso que quizás muchas veces nosotros nos hemos podido hacer esa misma pregunta. ¿Hasta cuántas veces tengo yo que perdonar a alguien? Quizás muchas veces hemos estado cansados de perdonar a la misma persona que viene una y otra vez a hacer lo mismo. Y tú te preguntas, ¿hasta cuándo? Y bueno, la respuesta que Jesús dice es, no te digo que hasta 7, sino hasta 70 veces 7, que si lo multiplicamos sería 490 veces. Y bueno, para nosotros quizás este lenguaje no diga mucho, pero para Pedro estaba más que claro, porque el 7 para ellos tenía un significado. Y es un número que se repite varias veces en esta conversación. El 7 significa divinamente perfecto para los antiguos hebreos. Era un número que significaba inquebrantable. Y también era un número que era muy utilizado para hacer juramentos. Pero bueno, no quiero que esto nos vaya a traer confusión. Esto no tiene nada que ver con numerología astral ni con nada de esas cosas. Ni tampoco era que Jesús le estuviera dando una clase de matemáticas a Pedro. Más bien era que le estaba dando una lección de amor. Porque los números son un lenguaje de la Biblia que contienen mensajes de Dios y que se entienden solamente por medio de la fe. Bueno, con esto en mente ya podemos entender a qué se refería Jesús. O sea, en otras palabras, yo lo entiendo como si quieres ser perfecto, debes de perdonar. Si quieres ser inquebrantable, perdona. Eso significaba el 7, perfecto, inquebrantable. Hay un versículo en Lucas 17 que podemos también compararlo con este que dice, mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepiente, perdónalo. Y si 7 veces al día pecara contra ti y 7 veces al día volviera diciendo me arrepiento, perdónale. O sea, aquí podemos entender que Jesús está diciendo que debemos de perdonar siempre. Y yo sé que muchos de ustedes deben de estar como, wow, qué fácil, porque yo sé que esto retumba fuerte en nuestra mente, porque es difícil poderlo entender. El perdón es una palabra muy fácil de mencionar, pero es muy difícil de aplicar. Por eso es que Jesús da más claridad al tema con la parábola que les enseña, en la que un hombre es perdonado de una deuda millonaria, pero no es capaz de perdonar al otro que le debe simplemente unos miles. Tenemos que entender que cada uno de nosotros ofende a Dios todos los días y de diferentes maneras. La lista de ofensas que Dios tiene para cada uno de nosotros es interminable. Y cada uno de nosotros desea ser perdonado por ellos. Muchas veces hemos pecado consciente, otras veces inconsciente. Pero independientemente de eso, todos deseamos el perdón. Y así Jesús nos enseña que como nosotros deseamos el perdón para nosotros, igual nosotros tenemos que perdonar. La única oración que Jesús enseñó a sus discípulos les recordaba eso. Perdónanos así como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Para algunas personas el perdón es como una palabra innombrable. Se les dificulta mucho perdonar. Y hay otros que perdonan con más facilidad, que se les hacen las cosas más fáciles. Pero también hay algunos que quieren ser perdonados sin antes pedir perdón. Pero la verdad es que el perdón es un tema con el que vamos a tener que lidiar por el transcurso de nuestras vidas. Tanto dar perdón como recibir perdón. Y bueno, de este tema podemos hablar muchísimas cosas. El perdón es un tema bastante profundo y bastante largo. Pero según esta parábola podemos ver que el Rey representa al Padre Celestial, el funcionario somos cada uno de nosotros y el perdón está representado por la compasión. Cuando el hombre le ruega y le suplica al Rey que le perdone la deuda, dice que el Rey tiene compasión de él y lo perdona. Pero este a su vez sí no tuvo compasión del otro que le debía.
Y el Padre quiere que nosotros seamos imitadores de esa misericordia y que de la misma manera que recibamos, así nosotros también podamos dar. O sea, en todos los sentidos, que lo imitemos. El perdón es un acto de mirar más al que nos perdonó que al que nos ofendió. Si cada vez que nosotros tenemos una situación en la cual nos sentimos ofendidos, y si miráramos al cielo y recordáramos todo por lo cual hemos sido perdonados o las cosas por las cuales queremos que nos perdone, cuando bajamos la mirada y vemos a aquel que nos ofendió, yo creo que podemos mirarlo diferente. La verdad es que nadie en el mundo nos puede ofender 490 veces en un día. Yo creo que, no hay nadie que pueda lograr eso. Pero yo creo que nosotros sí podemos lograr eso, de ofender al Padre todas esas veces y aún más. Y aún así deseamos ser perdonados. Yo sé, el perdón no es un asunto fácil. Yo también he tenido cosas con las cuales he tenido que lidiar para perdonar. Pero he aprendido que sin espiritualidad es mucho más difícil, es casi que imposible. Porque lo vamos a hacer sobre nuestras propias fuerzas. Por eso es que de Dios primero recibimos el perdón para que después nosotros podamos dárselo a nuestro prójimo. Y tenemos que entender que perdonar a veces va a ser un proceso que no va a ser del día a la noche, de la noche a la mañana. No, va a ser un proceso que va a exigir de nosotros a veces mucho valor, mucha autoestima, mucho amor. Pero cuando perdonamos a quien nos ha hecho daño, nos liberamos de la opresión y del rencor. Debemos entender también que perdonar no es olvidar. Para mí es muy difícil olvidar algo que me causa bastante dolor, pero sí podemos recordar en paz. Es recordar diferente, es recordar sin rabia y sin resentimiento. Pero también tenemos que tener en cuenta y entender qué es el perdón. El perdón no es aceptar el maltrato o la violencia. Tú puedes perdonar y retirarte. Perdonar no es un cambiar al otro, es un cambiarte a ti mismo. Perdonar no es solo un regalo que yo le doy al otro, es un regalo que me estoy dando a mí, es un regalo de paz. Porque si yo no puedo perdonar, eso significa que voy a vivir con mis fantasmas, con mis enemigos, con mis heridas, con mis dolores, por todo lo que me reste de vida. El perdón es una decisión. Quien te causó daño en el pasado va a seguir causándote daño en el presente cuando no perdonas. Pero es solamente porque tú se lo permites. Cuando tú lo perdonas, le quitas ese poder que tiene sobre ti. El odio nunca va a poder expulsar el odio. Y las personas heridas hieren a las personas. Y las personas curadas curan a las personas. Y las personas con compasión dan compasión. Cuando comprenden la compasión. Entonces, en esta mañana es una llamada, una palabra de aliento para hacer una lista quizás de las personas que aún no hemos perdonado y orar para que Dios nos libere. Te voy a contar una historia que leí que me llamó mucho la atención y fue un exconvicto de un campo de concentración nazi que fue a visitar a otro amigo que también había sobrevivido y le pregunta, ¿ya has olvidado a los nazis? Y el amigo le dice, sí, ya los olvidé. Y él le contesta, pues yo no, aún los sigo odiando con toda mi alma. Y el amigo lo mira y le dice, qué lástima, significa que aún te tienen prisionero. Y es la verdad, cuando no perdonamos, aún estamos prisioneros. Y es una decisión que solamente nosotros podemos tomar. Que el Señor te bendiga, gracias por escuchar este audio y nos vemos mañana. Un abrazo.